El año era 1849, en las profundidades de Georgia, donde el sol del verano caía como un martillo sobre los interminables campos de algodón. En el centro de este mundo sofocante, se alzaba la plantación de Augustus Blackwood, una propiedad tan vasta y aislada, que funcionaba como un reino independiente. Blackwood, un hombre de 50 años, de postura rígida y mirada fría como el acero, era el dueño y señor absoluto de todo lo que alcanzaba la vista, incluyendo las vidas de más de 100 hombres, mujeres y niños esclavizados. Su riqueza se había construido sobre la espalda de ellos, y su poder se mantenía a través de un miedo constante y una disciplina brutal. La Casa Grande, con sus columnas blancas y su aire de superioridad, observaba en silencio los barracones de los esclavos, un recordatorio permanente de la distancia insalvable entre el amo y su propiedad humana. En este lugar, la palabra de Augustus Blackwood era ley, y su voluntad el único evangelio que se predicaba con el chasquido del látigo y el silencio forzado de los oprimidos. La crueldad de Augustus Blackwood no era un rumor, sino un hecho diario, una herramienta que usaba con la misma frialdad con la que un carpintero usa un martillo. Pero el acto que sellaría su destino, comenzó una tarde de calor insoportable. Sara, la esposa de Samuel, uno de sus esclavos más fuertes, se atrevió a detenerse por un momento para darle un sorbo de agua a su hijo pequeño, que tosía débilmente a la sombra de un carro. Blackwood, montado en su imponente caballo negro, vio esta pausa no como un acto de amor maternal, sino como un desafío directo a su autoridad. Sin decir una palabra desmontó, se acercó a Sara y frente a los ojos aterrorizados de su esposo y de todos los demás, la acusó de insubordinación. No hubo juicio ni advertencia. Su castigo fue un ejemplo público y devastador. Ordenó que ella y sus 2 hijos fueran castigados de una manera tan salvaje y definitiva, que nadie más se atreviera a pensar en desobedecerlo, silenciando sus vidas para siempre como una lección para los demás. Con el acto consumado y los cuerpos de la familia de Samuel yaciendo inertes sobre la tierra seca, Augustus Blackwood se dirigió a su capataz con una calma escalofriante. Para él, no había sido un triple asesinato, sino una simple cuestión de gestión, una forma de eliminar una pieza defectuosa y reafirmar el orden en su propiedad. Observó los rostros de los esclavos, una mezcla de horror, ira contenida y resignación absoluta, y sintió una retorcida satisfacción. Había enviado su mensaje con la claridad más brutal posible. Ellos no eran personas, eran activos, y cualquier activo que no cumpliera su función sería descartado sin la menor vacilación. Obligó a todos a volver al trabajo, dejando que el sol de la tarde cayera sobre la tragedia, asegurándose de que la imagen de su poder absoluto quedara grabada a fuego en la memoria de cada uno de los que presenciaron su monstruosidad. Aquella tarde, el aire no solo estaba cargado de humedad, sino también del peso de una injusticia que clamaba al cielo. Si esta historia ya te atrapó y quieres saber qué sucede después, este es el momento perfecto para que te suscribas al canal, le des un me gusta a este video, y dejes un comentario contándonos qué te pareció este comienzo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias impactantes. Samuel, el hombre que una vez fue el más fuerte y resistente de los trabajadores de Blackwood, ahora era una estatua de dolor. Desde la tragedia, no había vuelto a levantar una herramienta. Pasaba las horas sentado en el suelo de tierra dura, cerca del lugar donde su esposa e hijos habían exhalado su último aliento. Sus ojos, antes llenos de vida y determinación, estaban vacíos, fijos en un punto que nadie más podía ver. No comía, no bebía y no respondía a las llamadas del capataz. Su silencio era un grito más fuerte que cualquier lamento. Los demás esclavos lo observaban con una mezcla de piedad y terror, pues sabían que en el mundo de Augustus Blackwood, el dolor no era una excusa válida para dejar de ser una propiedad útil. La inmovilidad de Samuel no era vista como el luto de un esposo y padre, sino como el primer y más peligroso indicio de una rebelión que debía ser aplastada de raíz, sin piedad alguna. Su cuerpo se había convertido en un monumento a la injusticia, y eso era algo que el amo no podía tolerar. Augustus Blackwood observó la escena desde el porche de su gran casa durante 2 días. En la mañana del tercero, su paciencia se agotó. Montó en su caballo y se dirigió lentamente hacia Samuel, deteniéndose justo frente a él. El amo esperaba una reacción, un gesto de sumisión, pero no recibió nada. Samuel ni siquiera levantó la vista. Para Blackwood,
Esto era un desafío directo, una afrenta a su poder absoluto frente a todos los demás esclavos que trabajaban bajo el sol abrasador. Con una voz desprovista de toda emoción, le ordenó que se levantara y volviera al campo. Le dijo que su tiempo de luto había terminado y que su valor residía en sus manos, no en sus sentimientos. El silencio de Samuel fue su única respuesta. Para el dueño de la plantación, un esclavo que se negaba a trabajar era como una herramienta rota, inútil y peligrosa. Decidió que no bastaba con un castigo, necesitaba un espectáculo, una lección que nadie olvidaría jamás. Con una calma aterradora, Augustus Blackwood desmontó y caminó alrededor de Samuel como un buitre estudiando a su presa. Luego, se dirigió a todos los presentes con una voz que resonó en todo el campo. Anunció que Samuel, al negarse a cumplir con su deber, había demostrado que ya no tenía un propósito en su plantación. Dijo que si un hombre se comporta como si estuviera muerto, entonces lo mejor era tratarlo como tal. En ese momento pronunció la sentencia que heló la sangre de todos los que le escucharon. Ordenó que cavaran una fosa poco profunda y que enterraran a Samuel vivo. El horror se apoderó de los rostros de los esclavos. No era solo un castigo, era un acto de una crueldad inimaginable diseñado para borrar no solo la vida de un hombre, sino también cualquier esperanza de resistencia. Obligó a 2 esclavos a tomar las palas, sus manos temblando mientras comenzaban a abrir la tierra que se convertiría en la tumba de su compañero. Samuel no se resistió cuando lo arrastraron y lo arrojaron al hoyo. Su cuerpo estaba allí, pero su espíritu parecía haber abandonado este mundo junto con su familia. Se quedó inmóvil mientras las primeras paladas de tierra caían sobre sus piernas, luego sobre su pecho. El peso aumentaba con cada movimiento, la luz del sol se desvanecía lentamente, y los sonidos del mundo exterior se volvían sordos y lejanos. Los otros esclavos fueron forzados a observar, sus lágrimas silenciosas mezclándose con el sudor en sus rostros. Vieron cómo el montículo de tierra crecía hasta que no quedó rastro del hombre que había debajo. Solo una cicatriz fresca en el suelo de Georgia. Augustus Blackwood permaneció allí hasta que la última pala de tierra fue colocada, asegurándose de que su mensaje fuera recibido. Se dio la vuelta con una expresión de satisfacción, convencido de que había extinguido la última chispa de desafío en su propiedad. El silencio que dejó atrás era más pesado que la tierra sobre el pecho de Samuel. Mientras el sol de la tarde comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, la plantación volvió a una rutina forzada y sombría. Blackwood cenó en su gran comedor, satisfecho con la disciplina que había impuesto. Sin embargo, no se dio cuenta de que su acto de crueldad había tenido un testigo inesperado. Desde una ventana del piso superior de la casa grande, un par de ojos jóvenes y asustados lo habían visto todo. Era Thomas, su hijo de 10 años, un niño pálido y silencioso, a menudo ignorado por su imponente padre. El terror y la culpa se arremolinaban en su pequeño pecho. No veía a un esclavo insubordinado recibiendo su merecido. Veía a su padre cometer un asesinato de la forma más inhumana posible. Esa imagen quedaría grabada en su mente para siempre, y la injusticia que presenció esa tarde encendería una llama en el lugar más improbable. Si quieres descubrir cómo un niño aterrorizado puede cambiar el curso de esta historia, quédate con nosotros, porque lo que sucede a continuación es verdaderamente inesperado. Bajo la mirada implacable de Augustus Blackwood, 2 hombres esclavizados, con los hombros caídos y el alma rota, tomaron las palas. Cada movimiento era una tortura, cada palada de tierra un acto de traición contra uno de los suyos. El metal raspando la tierra seca, era el único sonido que se atrevía a romper el silencio sofocante que había caído sobre el campo. Los demás esclavos, obligados a formar un círculo para presenciar el castigo, no se atrevían a levantar la vista. Veían sus propios pies, la tierra polvorienta, cualquier cosa para no tener que mirar el rostro de Samuel ni el hoyo que se abría lentamente para tragárselo. El miedo era tan denso que se podía sentir en el aire, una capa invisible de opresión que ahogaba cualquier pensamiento de piedad o desafío. Blackwood había orquestado no solo un asesinato, sino la aniquilación pública de la esperanza, asegurándose de que cada testigo fuera también un cómplice forzado de su crueldad. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, 2 capataces arrastraron a Samuel, cuyo cuerpo se movía sin resistencia alguna, como si ya no le perteneciera. Lo arrojaron a la fosa sin ceremonia,
Cayó de espaldas, su mirada perdida en el vasto y cruel cielo azul. No luchó, no gritó, no suplicó. En sus ojos no había miedo, solo un vacío insondable, el abismo de un hombre que ya había perdido todo lo que amaba. Su espíritu había sido enterrado días antes, junto a su esposa e hijos. Lo que quedaba era solo una cáscara, un cuerpo que respiraba por pura costumbre. Para Samuel, esta tumba no era un final aterrador, sino una liberación de un mundo que se había convertido en un infierno sin fin. Su pasividad fue el acto final de un hombre derrotado, un silencio que resonó más fuerte que cualquier grito de agonía, y que desconcertó incluso al propio Blackwood por un instante. La primera palada de tierra cayó sobre sus piernas con un sonido sordo. Samuel ni siquiera parpadeó, luego vino otra, y otra cubriendo su torso, su pecho. El peso comenzó a aumentar, una presión constante que dificultaba cada vez más la respiración. La brillante luz del sol se fue convirtiendo en una penumbra rojiza a medida que la tierra cubría su rostro, filtrándose en su boca y nariz. Los sonidos del exterior, los sollozos ahogados de sus compañeros, el murmullo satisfecho de Blackwood, se volvieron distantes y amortiguados, como si vinieran de otro mundo. La oscuridad total llegó pronto, una negrura absoluta y sofocante. El pánico instintivo de la asfixia comenzó a apoderarse de su cuerpo, pero su mente permaneció extrañamente en calma. Estaba en su momento más débil, atrapado bajo el peso de la tierra y la tiranía, convencido de que este era su final. Augustus Blackwood observó cada detalle del entierro con una atención metódica y fría. No se movió de su sitio hasta que la última palada de tierra fue colocada y apisonada, borrando cualquier rastro del hombre que yacía debajo. Para él, esto no era solo un castigo, sino un experimento de control absoluto. Quería ver hasta dónde podía llevar el miedo, cómo podía quebrar el espíritu humano hasta convertirlo en polvo. Al ver los rostros aterrorizados y sumisos de los demás esclavos, sintió una oleada de poder puro. Había demostrado que no había límites para su autoridad, que podía literalmente borrar a un hombre de la faz de la tierra si así lo deseaba. Se dio la vuelta con una expresión de triunfo sereno, convencido de que había aplastado no solo a un hombre, sino cualquier futura idea de rebelión. La plantación era suya, y sus reglas estaban escritas con sangre y tierra. Una vez que Blackwood se retiró a la comodidad de su casa, un silencio sepulcral se adueñó de la plantación. Los esclavos fueron obligados a volver a sus tareas, pero se movían como autómatas, con los ojos vacíos y los movimientos lentos. El aire estaba cargado de una desesperación tan profunda que parecía haber extinguido el sol. La pequeña colina de tierra recién removida en medio del campo se convirtió en un monumento sombrío, un recordatorio constante de su impotencia. Esa tarde, nadie habló, nadie cantó. Cada uno trabajaba en su propio silencio, procesando el horror que acababan de presenciar. La esperanza, esa pequeña llama que les permitía sobrevivir día a día, parecía haberse extinguido por completo. Creían que no había escapatoria posible, que su destino era sufrir y morir bajo el yugo de un hombre que se creía un dios. Al caer la noche, la plantación quedó sumida en la oscuridad, solo iluminada por la pálida luz de la luna. El montículo de tierra que cubría a Samuel era apenas una sombra en el paisaje, una cicatriz en la tierra que parecía palpitar con el recuerdo de la injusticia. El viento soplaba suavemente entre los campos de algodón, llevando consigo los susurros ahogados y las oraciones silenciosas de aquellos que lloraban en sus barracones. Para todos en la plantación Blackwood, Samuel estaba muerto y enterrado. Su historia se había convertido en una advertencia, una fábula macabra que se contaría en voz baja para enseñar a las nuevas generaciones el precio de la desobediencia. El poder de Augustus Blackwood parecía absoluto e inquebrantable, una fuerza de la naturaleza contra la que era inútil luchar. El capítulo de Samuel parecía haberse cerrado de la forma más definitiva y brutal. Sin embargo, en la ventana más alta de la casa grande, una pequeña figura observaba la tumba improvisada con ojos llenos de terror. Era Thomas, el hijo de 10 años de Augustus. Había presenciado todo el acto desde la seguridad de su habitación, escondido detrás de las cortinas. La imagen de Samuel siendo tragado por la tierra se repetía en su mente una y otra vez, una pesadilla de la que no podía despertar. No sentía el orgullo ni la satisfacción que su padre esperaba de un heredero, sino una mezcla paralizante de miedo y una profunda, abrumadora culpa.
Sabía que lo que había hecho su padre no era un acto de disciplina, sino de pura maldad. Esa noche, el niño no pudo dormir. La injusticia que había presenciado había plantado una semilla en su corazón, una semilla que, contra todo pronóstico, estaba a punto de germinar en la oscuridad y cambiarlo todo. Bajo el manto de la noche, la plantación Blackwood se sumió en un silencio pesado y antinatural. Para todos, la historia de Samuel había terminado de la manera más brutal posible, convertida en una lección de terror grabada en la tierra. Mientras los demás esclavos intentaban encontrar consuelo en un sueño que no llegaba, atormentados por las imágenes del día, en la casa grande, reinaba una calma diferente. Augustus Blackwood dormía profundamente, satisfecho con su demostración de poder. Pero en una habitación del piso de arriba, su hijo Thomas no podía cerrar los ojos. La imagen del montículo de tierra bajo la luz de la luna era un faro que lo llamaba, una acusación silenciosa que resonaba en su conciencia. El miedo a su padre luchaba contra un sentimiento nuevo y abrumador, la culpa. Sabía que el silencio no era una opción. No podía ser cómplice de un acto tan monstruoso. No podía simplemente olvidar al hombre que su padre había borrado del mundo. Impulsado por una mezcla de terror y una determinación que no sabía que poseía, Thomas se deslizó fuera de su cama. Cada crujido del suelo de madera sonaba como un trueno en el silencio de la mansión. Descalzo y con el corazón latiéndole en la garganta, bajó las escaleras, evitando los escalones que sabía que delatarían su presencia. Se dirigió al cobertizo de herramientas, donde sus manos temblorosas buscaron y encontraron una pequeña pala de jardín, un objeto casi de juguete que ahora se sentía como el arma más pesada del mundo. Con la pala en mano, salió a la oscuridad de la noche, una pequeña sombra moviéndose con un propósito desesperado hacia el campo de algodón. Cada paso era un acto de rebelión contra todo lo que su padre representaba. El mundo entero creía que Samuel estaba muerto, pero la esperanza de un niño se negaba a aceptar esa verdad. Si te está gustando cómo esta alianza inesperada está naciendo, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para no perderte cómo se desarrolla esta venganza. Al llegar al lugar, el montículo de tierra parecía más grande y ominoso que desde la ventana de su cuarto. Thomas comenzó a cavar con una energía frenética, impulsada por la adrenalina y el miedo a ser descubierto. La tierra estaba compacta, y el trabajo era agotador para sus pequeños brazos. El sonido de la pala golpeando la tierra era lo único que rompía el silencio, un ritmo desesperado en medio de la quiet-sa de la noche. Lágrimas de frustración y miedo se mezclaban con el sudor en su rostro mientras seguía cavando, más y más profundo, con la imagen de Samuel en su mente. Se negaba a pensar que podría ser demasiado tarde. Tenía que haber una posibilidad, una pequeña chispa de vida esperando bajo esa capa de crueldad. Cada palabra era una oración, un ruego silencioso para que el hombre que su padre había condenado todavía estuviera allí, esperando ser encontrado. Finalmente la pala golpeó algo blando. Con las manos desnudas Thomas apartó la tierra con desesperación, hasta que descubrió la tela de una camisa. Trabajó más rápido, liberando el pecho, luego el rostro de Samuel. Por un momento, el pánico lo invadió. El hombre estaba inmóvil, sus ojos cerrados, su piel fría y cubierta de tierra. Parecía un cadáver. Thomas lo sacudió suavemente, susurrando su nombre con una voz temblorosa. No hubo respuesta. Justo cuando la desesperanza comenzaba a apoderarse de él, un sonido casi imperceptible escapó de los labios de Samuel. Un tosido débil, un espasmo que expulsó tierra y lodo. Sus ojos se abrieron lentamente, desenfocados y llenos de confusión, pero estaban abiertos. Estaba vivo. El alivio inundó a Thomas con una fuerza tan abrumadora que casi se derrumba, pero sabía que el peligro no había pasado. Tenían que salir de allí, antes de que saliera el sol. Con un esfuerzo sobrehumano, Thomas ayudó a Samuel a salir del hoyo. El hombre era un peso muerto, sus músculos apenas respondían, su cuerpo debilitado por la falta de oxígeno y el trauma. Apoyándose en el pequeño cuerpo del niño, Samuel dio pasos vacilantes y torpes. Juntos, se movieron como una sola criatura herida, arrastrándose hacia la única salvación posible, los densos y oscuros pantanos que bordeaban la plantación.
Ese lugar, temido por todos por sus peligros ocultos, sus serpientes y sus arenas movedizas, se convirtió en su santuario. Dejaron atrás el campo de algodón, el escenario de su sufrimiento, y se adentraron en las sombras del pantano. Para el mundo de Augustus Blackwood, Samuel había sido borrado de la existencia. Pero en la oscuridad, lejos de los ojos del tirano, un fantasma acababa de nacer, y su improbable salvador era el propio hijo de su verdugo. Durante los días siguientes, Samuel se recuperó lentamente en un refugio improvisado en lo profundo del pantano. El dolor de la pérdida de su familia seguía siendo una herida abierta en su alma, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. El hombre que había sido enterrado era una víctima consumida por el duelo. El hombre que resurgió de la tierra estaba forjado en algo más duro y frío, una sed de justicia que bordeaba la venganza. Entendió que su muerte era su mayor arma. Como un fantasma, podía moverse sin ser visto, observar sin ser notado. Ya no era Samuel el esclavo. Era una sombra, un espectro nacido de la crueldad de Blackwood, y se dedicaría por completo a desmantelar el imperio de su antiguo amo, pieza por pieza, desde la oscuridad que ahora era su hogar y su fortaleza. Su transformación no fue solo de víctima a superviviente, sino de hombre a estratega. La alianza entre Samuel y Thomas se solidificó en secreto. Cada noche, el niño se escabullía de la casa para llevarle comida, agua y, lo más importante, información. En sus encuentros clandestinos en el borde del pantano, la dinámica entre ellos cambió. Ya no eran el hijo del amo y el esclavo, sino dos conspiradores unidos por un objetivo común. Samuel, con una paciencia infinita, le enseñó a Thomas a escuchar, a observar, a ser invisible dentro de su propia casa. Le pidió que prestara atención a las conversaciones de su padre, a los visitantes que llegaban a la plantación, a los papeles que dejaba sobre su escritorio. Thomas, que siempre había sido ignorado por su padre, se convirtió en los ojos y oídos de Samuel dentro de la fortaleza del enemigo. Su sentimiento de culpa se transformó en un propósito, y su miedo se convirtió en una herramienta afilada. El niño demostró ser un espía sorprendentemente eficaz. Su presencia silenciosa y su apariencia frágil hacían que los adultos lo ignoraran por completo. Se movía por la casa grande como un fantasma, absorbiendo cada palabra. Escuchaba a su padre quejarse de las deudas crecientes, de los precios bajos del algodón y de las disputas con otros terratenientes. Leía fragmentos de cartas y documentos en el despacho de su padre cuando éste no estaba, memorizando nombres, cifras y fechas. Cada noche, le entregaba a Samuel estos fragmentos de información, pequeñas piezas de un rompecabezas que solo el hombre escondido en el pantano podía armar. Thomas no entendía el significado completo de todo lo que escuchaba, pero confiaba en Samuel. Sabía que cada secreto que compartía era un clavo más en el ataúd del imperio de crueldad que su padre había construido. Escondido en la humedad del pantano, Samuel comenzó a tejer una red con los hilos de información que Thomas le traía. Cada dato sobre las deudas de Blackwood, cada nombre de un rival de negocios, cada mención de un trato ilícito, era una pieza crucial. El dolor por su familia no había desaparecido, pero ahora lo canalizaba en una concentración absoluta. Estudiaba las debilidades de su antiguo amo como un general estudia el campo de batalla. Comenzó a ver las grietas en la fachada de poder y control de Augustus Blackwood. Se dio cuenta de que la tiranía de su amo no se basaba solo en la fuerza bruta, sino también en una red frágil de mentiras, deudas y apariencias. Y desde las sombras, con la ayuda de un niño valiente, Samuel comenzó a trazar el plan que no solo le daría justicia, sino que haría que todo el mundo de Augustus Blackwood se derrumbara sobre él. La venganza no sería rápida ni violenta, sería lenta, metódica y absoluta. El plan de Samuel comenzó a tomar forma, no con un estallido de violencia, sino con el susurro de la naturaleza misma. Desde las profundidades del pantano, conocía los secretos de la tierra, las plagas que podían arruinar una cosecha, y las hierbas que podían enfermar al ganado. A través de Thomas envió instrucciones precisas y codificadas. El niño, moviéndose como una sombra por la plantación, introdujo discretamente un hongo casi invisible en los hilos de semillas de algodón, y esparció una raíz amarga cerca de los pozos de agua del ganado. Las primeras señales fueron sutiles, plantas que se marchitaban sin razón aparente, animales que perdían fuerza. Augustus Blackwood,
en su arrogancia, lo atribuyó a una mala temporada, a la pereza de sus capataces, a cualquier cosa excepto a un ataque deliberado. Despreció las primeras advertencias, ciego al hecho de que su imperio estaba siendo envenenado desde sus cimientos por el hombre que creía muerto y enterrado. Con las finanzas de la plantación sutilmente amenazadas, Samuel pasó a la segunda fase de su plan, destruir la reputación de Blackwood. Thomas le había proporcionado los nombres de los socios comerciales de su padre, sus rivales, y los banqueros a los que les debía dinero. Samuel comenzó a orquestar una campaña de rumores. Usando a un viejo esclavo de una plantación vecina, con quien había establecido contacto a través de señales secretas, hizo circular historias. Eran susurros de que Blackwood estaba al borde de la quiebra, que sus cosechas estaban malditas, y que trataba sus negocios con la misma crueldad que a sus esclavos. Los rumores viajaron de boca en boca, de plantación en plantación, llegando a los oídos de hombres poderosos en Savannah y Charleston. La desconfianza comenzó a crecer como la maleza, y los socios de Blackwood, hombres que valoraban la estabilidad por encima de todo, empezaron a distanciarse sutilmente, preocupados por asociarse con un hombre cuya fortuna parecía tambalearse. La parte más arriesgada del plan recayó sobre los pequeños hombros de Thomas. Samuel necesitaba pruebas concretas de los crímenes y las deudas de Blackwood, documentos que pudieran destruir al hombre públicamente. Noche tras noche, mientras la mansión dormía, el niño se deslizaba al despacho de su padre. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, cada crujido del suelo sonaba como un disparo. Con manos temblorosas, buscaba entre los papeles de su padre, no robando los originales, sino copiando cifras de los libros de contabilidad en pequeños trozos de papel y memorizando los detalles de cartas comprometedoras. Descubrió pruebas de tratos fraudulentos, deudas ocultas y correspondencia que revelaba la verdadera naturaleza despiadada de su padre. Cada noche, llevaba estos secretos al borde del pantano, entregándole a Samuel las municiones que necesitaría para la batalla final. El niño, antes invisible por negligencia, ahora era invisible por propósito. Mientras tanto, en la casa grande, Augustus Blackwood sentía que el mundo se cerraba a su alrededor, pero no entendía por qué. Las cosechas fallaban, el ganado enfermaba, los viejos socios comerciales ya no le devolvían las cartas y los rumores sobre su inestabilidad financiera llegaban hasta él. Cegado por su orgullo, era incapaz de ver la mano orquestadora detrás de su desgracia. Su respuesta fue la única que conocía: la brutalidad. Aumentó los castigos, despidió a capataces leales acusándolos de incompetencia y redobló la presión sobre sus esclavos, convencido de que más trabajo y más miedo solucionarían sus problemas. Cada acción desesperada solo empeoraba la situación, sembrando más caos y resentimiento dentro de su propia operación. Creía que estaba luchando contra la mala suerte y la traición, sin saber que su verdadero enemigo era un fantasma de su propia creación, observándolo desde las sombras y anticipando cada uno de sus movimientos. Samuel usó la creciente paranoia de Blackwood a su favor, manipulando los eventos para sembrar la discordia entre el amo y sus hombres de confianza. Con la información de Thomas, sabía qué envíos estaban programados para llegar y qué instrucciones se habían dado a los capataces. Unas pocas herramientas perdidas, antes de una tarea importante, una puerta de granero dejada abierta misteriosamente durante una tormenta, o una orden mal interpretada a propósito eran suficientes para crear el caos. Blackwood, ya al límite, veía conspiraciones en todas partes. Acusó a su capataz más experimentado de sabotaje, despidiéndolo públicamente y reemplazándolo por un hombre menos competente, pero más cruel. Esta purga interna debilitó aún más la estructura de la plantación. Los hombres que dirigían el trabajo de campo ahora operaban con miedo e incertidumbre, y la eficiencia de la plantación se desplomó, acelerando la espiral descendente que Samuel había puesto en marcha. Si estás sintiendo la tensión y no puedes esperar a ver cómo se derrumba este imperio, asegúrate de dejar un me gusta y contarnos en los comentarios qué crees que pasará. La presión financiera sobre Augustus Blackwood se volvió insostenible. Sus acreedores, alarmados por los rumores y la caída de su producción, comenzaron a exigir sus pagos. Un banquero de Savannah, que antes lo adulaba, ahora le enviaba cartas cada vez más urgentes. Desesperado, Blackwood se vio obligado a tomar una decisión arriesgada: organizar una gran fiesta en su mansión para impresionar a un nuevo inversor potencial del norte, un hombre que,
Si todo salía bien, podría proporcionarle el capital necesario para salvar su propiedad. Puso todas sus esperanzas en esta única noche, planeando un evento lujoso para proyectar una imagen de riqueza y poder que ya no poseía. No sabía que este acto de desesperación era exactamente lo que Samuel había estado esperando. La fiesta sería el escenario perfecto, un lugar lleno de testigos importantes donde el fantasma de la plantación podría finalmente hacer su aparición. En la víspera de la gran fiesta, Thomas emprendió su misión más peligrosa. Samuel le había dicho que necesitaba una última prueba, la pieza central que haría que todo el castillo de naipes de Blackwood se derrumbara. Le describió una pequeña caja de madera que su padre guardaba bajo una tabla suelta en el suelo de su despacho, un lugar que Thomas había descubierto por accidente meses atrás. Con el corazón en la boca, el niño esperó a que su padre saliera a supervisar los preparativos de la fiesta y se coló en la habitación prohibida. Encontró la caja y dentro, el documento que Samuel necesitaba. La escritura original de la plantación, obtenida mediante un fraude que había arruinado a la familia anterior. Con el papel escondido bajo su camisa, Thomas corrió hacia el pantano. Al entregárselo a Samuel vio en los ojos del hombre una llama fría y decidida. El plan estaba completo. Todas las piezas estaban en su lugar. El fantasma de la tumba estaba listo para su aparición final. La noche de la fiesta, la mansión Blackwood resplandecía con una luz artificial que desafiaba la oscuridad de los campos circundantes. Candelabros de cristal goteaban cera sobre mesas cargadas de comida, mientras una pequeña orquesta tocaba valses para los hombres y mujeres más ricos del condado. Augustus Blackwood se movía entre sus invitados con una confianza impecable, su copa de brandy en una mano y una sonrisa calculada en el rostro. Estaba cortejando a un inversor de Boston, un hombre llamado señor Harrison, cuya fortuna podía salvarlo de la ruina que se cernía sobre él. Blackwood le mostraba la grandeza de su propiedad, hablaba de cosechas récord que no existían, y de una estabilidad financiera que era una completa mentira. En ese momento, en su propio salón, se sentía invencible, un rey en su castillo, convencido de que su suerte estaba a punto de cambiar, y de que su mundo de poder y control permanecería intacto para siempre. De repente, las altas puertas dobles del salón se abrieron de golpe, no por la mano de un sirviente, sino por una ráfaga de viento húmedo y nocturno que hizo parpadear las llamas de las velas y silenció la música. En el umbral, recortada contra la negrura del exterior, se encontraba una figura. No era un invitado tardío. Estaba cubierto de harapos y manchado con el lodo oscuro del pantano, con trozos de hojas y ramas pegados a su ropa rota. Un silencio incómodo se apoderó de la sala mientras los invitados se volvían para mirar. Sus rostros una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Quién era este intruso que se atrevía a interrumpir una reunión de la élite sureña? Augustus Blackwood frunció el ceño, su irritación a punto de estallar. Se preparó para llamar a sus capataces, y hacer que echaran a ese vagabundo de su propiedad con la violencia que la ocasión merecía, sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse. La figura dio un paso hacia la luz, y un grito ahogado recorrió la habitación. No era un extraño. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos en cuencas oscuras, pero eran inconfundibles. Augustus Blackwood sintió que el aire abandonaba sus pulmones, y el color desapareció de su rostro. La copa de brandy se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de madera pulida. Frente a él, de pie en medio de su opulento salón, estaba Samuel, no el esclavo fuerte y desafiante que recordaba, sino algo más. Parecía un espectro, un hombre que había regresado del otro lado de la muerte, con la tierra de su propia tumba todavía aferrada a él. Los invitados se apartaron instintivamente, creando un círculo alrededor de los dos hombres. El señor Harrison, el inversor, observaba la escena con una mirada aguda e inquisitiva, sintiendo que la velada acababa de tomar un giro completamente inesperado y revelador. «Me enterraste», dijo Samuel, y su voz, aunque no era fuerte, resonó en el silencio mortal del salón con la claridad de una campana funeraria. Se dirigió directamente a Blackwood, ignorando a todos los demás. «Me arrojaste a un hoyo y me cubriste con tierra, convencido de que tus problemas desaparecerían conmigo. Pero olvidaste una cosa, Augustus Blackwood. La verdad no se puede enterrar para siempre». Con una calma aterradora, Samuel narró los acontecimientos de ese día terrible.
el asesinato de su esposa e hijos por un sorbo de agua, y su propio entierro en vida como castigo por su dolor. No había emoción en su voz, solo el peso de los hechos. Los rostros de los invitados se transformaron del desconcierto al horror. Las damas se llevaron las manos a la boca, y los hombres, dueños de esclavos ellos mismos, miraron a Blackwood con una nueva y terrible comprensión. Luego Samuel se volvió hacia el señor Harrison. «Este es el hombre con el que planea hacer negocios», continuó, su voz ahora con un filo de acero. «Un hombre cuyo imperio no se basa en el algodón sino en la crueldad y el engaño». Metió la mano en sus harapos y sacó un fajo de papeles sucios y arrugados. Eran las copias que Thomas había hecho de los libros de contabilidad, junto con la escritura original de la plantación. Esta tierra no le pertenece. La robó con una firma falsificada, arruinando a la familia que vivía aquí antes que él. Sus deudas son tan profundas como la tumba que cavó para mí, y su palabra vale menos que el polvo bajo sus pies. Desplegó la vieja escritura, mostrándola a la luz de las velas. El nombre en el documento no era Blackwood. La prueba de su fraude fundamental estaba a la vista de todos, innegable y condenatoria. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y dejarnos un comentario sobre lo que te ha parecido este momento. El colapso de Augustus Blackwood fue instantáneo y total. Intentó hablar, negar las acusaciones, pero solo un balbuceo incoherente salió de su boca. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero los rostros de sus pares le devolvieron miradas de desprecio y repulsión. No estaban horrorizados por su crueldad hacia un esclavo, eso era común. Estaban indignados por su fraude contra uno de los suyos, y por la debilidad que ahora exhibía. Era un mentiroso, un hombre sin honor, y en su mundo, eso era un pecado imperdonable. El señor Harrison, el inversor, lo miró con una frialdad glacial, negó lentamente con la cabeza, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Su salida fue la señal. Uno por uno los demás invitados comenzaron a abandonar el salón en silencio, dejando a Blackwood solo en medio de los restos de su fiesta y de su vida. Con su misión cumplida, Samuel no se quedó a presenciar la desintegración final de su antiguo amo. No había triunfo en su rostro, solo el vacío de una justicia largamente esperada. Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas abiertas, desapareciendo en la noche tan silenciosamente como había llegado. Dejó atrás a un hombre destrozado. Augustus Blackwood se quedó inmóvil en el centro de su salón vacío, rodeado por el lujo que ya no podía permitirse y atormentado por el fantasma que él mismo había creado. Su poder, su estatus, su reputación, todo se había convertido en cenizas en cuestión de minutos. El silencio de la mansión era ahora más pesado y opresivo que cualquier grito. Afuera, en la oscuridad, un niño pequeño esperaba en el borde del pantano, listo para huir hacia un futuro incierto pero libre, junto al hombre al que había salvado de la tierra. La caída de Augustus Blackwood fue tan rápida como brutal. Abandonado por sus socios, despreciado por sus iguales y perseguido por los acreedores, su imperio se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. La plantación, antes un símbolo de poder, se convirtió en una cáscara vacía. Blackwood perdió la tierra, la casa, y finalmente la razón. Pasó sus últimos días vagando por las calles de Savannah. Un hombre quebrado que hablaba solo, atormentado por el fantasma de un esclavo que se había negado a permanecer en su tumba. Murió solo, y en la miseria, un final sin honor para un hombre que había construido su vida sobre el deshonor. Mientras tanto, lejos de allí, dos figuras se movían al amparo de la noche. Samuel y el joven Thomas, guiados por la Osa Mayor y ayudados por la red clandestina del ferrocarril subterráneo, viajaban hacia el norte, dejando atrás el sur y sus fantasmas. Cada paso que daban era un paso hacia la libertad, un futuro que habían arrebatado de las fauces de la tiranía. El viaje fue largo y peligroso, una prueba constante de su valentía y de la confianza que habían depositado el uno en el otro. Se escondieron en graneros, viajaron en el fondo de carretas y fueron guiados por extraños valientes tanto blancos como negros, que arriesgaban sus propias vidas por la causa de la libertad. Finalmente, llegaron a Filadelfia, una ciudad donde el color de la piel de un hombre no lo condenaba a una vida de servidumbre. Allí,
comenzaron una nueva vida. Samuel, usando su fuerza y habilidad, encontró trabajo como carpintero, un hombre libre que ganaba su propio sustento por primera vez. Thomas, liberado de la sombra de su padre, fue a la escuela y aprendió a leer y a escribir, descubriendo un mundo mucho más grande que la aislada crueldad de la plantación. Ya no eran el esclavo y el hijo del amo, se convirtieron en una familia, forjada no por la sangre, sino por un acto de justicia y un vínculo inquebrantable nacido en la noche más oscura. Mientras Samuel y Thomas construían su futuro en el norte y en el sur, la historia de lo que había sucedido en la plantación Blackwood se convirtió en leyenda. La noticia se extendió de barracón en barracón, susurrada en voz baja para que los capataces no la oyeran. Se contaba la historia de un hombre al que enterraron vivo, pero cuya voluntad de justicia era tan fuerte que se levantó de la tierra para derribar a su opresor. Lo llamaban el fantasma de la tumba. Para los esclavos de Georgia, y más allá, Samuel no era solo un hombre que había escapado, era un símbolo poderoso. Su historia se convirtió en un faro de esperanza en medio de la desesperación, un recordatorio de que ningún amo era invencible, y que la resistencia podía tomar formas inesperadas. Demostró que la tiranía, por muy arraigada que estuviera, podía ser desafiada, no con un ejército, sino con inteligencia, coraje y una alianza improbable. Si esta historia te ha impactado de alguna manera, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu me gusta, y comentar aquí abajo qué te pareció. La plantación Blackwood se marchitó y con el tiempo la naturaleza reclamó los campos de algodón, borrando la cicatriz que la crueldad había dejado en la tierra. Pero la lección de su caída perduró. La historia de Samuel y Thomas es un testimonio de una verdad fundamental. La crueldad extrema siempre engendra su propia destrucción. Augustus Blackwood, en su arrogancia, creyó que podía enterrar la humanidad de un hombre bajo tierra, pero lo único que logró fue plantar la semilla de su propia ruina. El legado que dejaron no fue de venganza, sino de justicia. Demostraron que la fuerza más poderosa para derrocar la tiranía no siempre es la violencia, sino la verdad traída a la luz, y que la alianza más inesperada, la de un esclavo dado por muerto y el hijo de su verdugo, puede ser suficiente para hacer que un imperio construido sobre la injusticia se derrumbe por su propio peso.